Revelado, el escalofriante secreto de la iglesia maldita que nunca debes explorar por la noche. La noche caía sobre Córdoba como una manta oscura, pesada y silenciosa. Camila, madre soltera de 32 años, caminaba por las calles desiertas después de un turno agotador en el taller mecánico. Su corazón latía fuerte, y su cabeza bullía de preocupación. El último bus no había llegado, así que no tenía más opción que andar hacia casa. La pequeña Ana la esperaba, ajena a las penurias que enfrentaba su madre. Un escalofrío recorrió su espalda al pasar por la antigua iglesia, un lugar que todos en el barrio evitaban mencionar, envuelto en leyendas aterradoras. Las sombras se alargaban, y un ruido extraño hizo que su piel se erizara. Murmullo de vientos en la noche, ecos de risas que se extinguían y risas de locura que llenaban el aire. ¿Qué era eso? Camila miró hacia la iglesia, casi hipnotizada. El anciano don Ramón, su antiguo vecino, estaba allí, merodeando como un fantasma, con sus ojos brillantes en la penumbra. ¿Qué hace aquí?, pensó Camila, inquieta. Se acercó, sus pasos apenas eran un susurro en el silencio. Tenía una extraña sensación en el estómago. Don Ramón, con su sonrisa engañosa, siempre había sido un hombre respetado, pero las habladurías sobre él se habían vuelto cada vez más extrañas. Recuerdos de rituales oscuros y promesas de poder le hicieron sentir náusea. ¿Era verdad? Mientras se acercaba, el anciano murmuraba palabras incomprensibles, sus ojos fijos en algo que se movía en la penumbra de la entrada. Sin querer, Camila retrocedió un paso. El terror la envolvía, un sudor frío brotaba de su frente. No, no puede ser, pensó, pero la desesperación por descubrir la verdad la impulsó a avanzar. Cuando se asomó, sus peores temores se hicieron realidad. Don Ramón no estaba solo. Delante de él, un grupo de personas se agolpaba, y en el centro, una figura pequeña, indefensa. Su aliento se detuvo, era Ana. Su hija parecía estar atrapada, como si formara parte de un ritual macabro. Las voces, amalgamadas en un murmullo, hablaban de sacrificios y favores de fuerzas desconocidas. Camila sintió que el mundo se desmoronaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada, se dio cuenta de que la indiferencia de la policía y de los vecinos podía costarle la vida a su hija. No podía dejar que su pequeña se convirtiera en otra víctima. La atmósfera del barrio era tensa. Susurraban que alguien había sido visto cerca de la iglesia, los rostros de los niños mostraban un temor palpable. Con la determinación apoderándose de su ser, Camila decidió que debía descubrir la verdad. Las campanas de la iglesia sonaron con un eco escalofriante mientras ella se adentraba en la oscuridad. Las sombras parecían seguirla, susurros desgarradores soplaban en el viento. La puerta se cerró detrás de ella, y en su interior, algo la esperaba. La iglesia parecía respirar, como si tuviera vida propia. Pero uno solo de esos susurros la sorprendió y detuvo su ánimo. Nadie sale de aquí, resonó en su mente mientras avanzaba cautelosa. ¿Serviría su coraje para desafiar lo desconocido o sería engullida por el horror que allí habitaba? La oscuridad envolvía a Camila como una segunda piel. Sus pasos resonaban en el suelo de piedra, el eco era un recordatorio constante de su soledad. La iglesia, una edificación de sombras y misterio, parecía vibrar con una energía inquietante. Mientras avanzaba entre los bancos cubiertos de polvo, una sensación de desasosiego se apoderó de ella. Las voces que había escuchado afuera se intensificaron en el interior, ahora sonaban como un coro espectral, susurrando secretos olvidados y advertencias. El altar, rodeado por velas que titilaban como miradas curiosas, se erguía imponente al final del pasillo principal. En su mente, el rostro de su hija se repetía, tan vulnerable, atrapada en el centro de aquel oscuro ritual. ¿Dónde estás,
Ana, pensó mientras se acercaba. Un frío gélido recorrió su espalda, el aire se volvió pesado e imposible de respirar. De repente, un golpe resonó en la sacristía. Camila se detuvo, su corazón latía con fuerza desmedida. Un instante de decisión, seguir adelante o escapar de aquel horror. Un grito ahogado la obligó a avanzar, abrió la puerta de la sacristía, el chirrido resonó como un lamento. Dentro, encontró a don Ramón rodeado de una extraña luminosidad que provenía de un libro abierto en la mesa. Las páginas parecían llenas de símbolos que danzaban ante sus ojos, extrañas criaturas escritas en el idioma de lo desconocido. A su lado, la figura de Ana estaba inmóvil, como una marioneta cuyos hilos hubieran sido cortados. Ana, gritó Camila, pero su voz se extinguió en el aire pesado de la habitación. Don Ramón se volvió lentamente, sus ojos ardían con una llama oscura. Tienes que entender, Camila. Estás a tiempo de salvarte de salvarla. Todo esto es por una razón, no habrá sacrificio. Suéltala, viejo loco. Suéltala. Las palabras brotaron de ella como un grito de desesperación, pero don Ramón solo sonrió, un gesto muy alejado de cualquier bondad. La risa resonó en sus labios, un eco retorcido que congeló la sangre en las venas de Camila. Ella es parte de algo más grande, algo que no puedes comprender. ¿No lo ves? La oscuridad siempre se lleva lo que quiere, y hoy tiene hambre. El terror se apoderó de Camila al ver cómo la figura de su hija empezaba a desvanecerse, a convertirse en humo que se filtraba entre los dedos del anciano. Con un grito que resonó en la sacristía, Camila se lanzó hacia él, dispuesta a arrancarle su hija de las garras de la locura. Al hacerlo, una fuerza invisible la detuvo en seco. Un chillido sordo llenó el aire mientras el altar temblaba, usurpando su aliento. Las velas titilaron violentamente, y una sombra oscura emergió del suelo, formando una figura grotesca que parecía burlarse de su sufrimiento. Has cruzado la puerta, Camila. Ya nada será igual. Los ojos de la criatura se centraron en ella, llenos de un vacío abismal. La sacristía parecía cerrarse a su alrededor, como si la iglesia en sí misma quisiera tragarse su esencia. La desesperación la envolvió. Ana, gritó nuevamente, pero la voz se perdió en un lamento colectivo que resonaba en cada rincón de la iglesia. Un eco sin respuesta, el horror la invadió, y en medio del caos, una idea aterradora le cruzó la mente, ¿y si no estaba sola? ¿Y si más almas perdidas merodeaban aquí, atrapadas como su hija? Antes de que pudiera atinar a otra acción, las sombras avanzaron, susurrando nadie sale de aquí y con un último empujón, el terror la arrastró hacia la oscuridad total. El silencio se apoderó de la iglesia nuevamente, solo quebrado por el susurro envolvente. Pero una risa, esa misma risa retorcida, comenzó a multiplicarse en el aire. Y en ese instante, Camila comprendió que el verdadero secreto de la iglesia maldita apenas empezaba a revelarse. Mientras tanto, más allá de las puertas cerradas con llave, en las calles desiertas de Córdoba, un nuevo murmuro se alzó entre las sombras, rumores de una madre desaparecida. ¿Quién más se atrevería a entrar? ¿Quién más se perdería en la oscuridad de la iglesia? El vacío que rodeaba a Camila era un mar de desesperación. La figura monstruosa permanecía inmóvil, observándola con ojos que desnudaban el alma misma. La voz de don Ramón reverberaba en su mente, un eco inquietante que la parálisis de su terror no lograba discernir del lamento de su hija. ¿Estaría realmente perdida? Sin aliento, se giró hacia el libro que aún brillaba en la mesa. Un impulso incontrolable la llevó a acercarse. Al hacerlo, sentía como la oscuridad se arrastraba tras ella, como un depredador esperando la oportunidad para atacar. Las páginas giraron lentamente, y un símbolo específico capturó su atención, una palabra antigua, renacimiento, envolvió su mente. En su búsqueda desesperada, Camila recordó a su madre. Una mujer que siempre le hablaba de los rituales de protección, de cómo algunas palabras podían usarse para la sanación. Quizás si lo pronuncio, tal vez esto funcione, pensó, mientras se enfrentaba al ser que parecía alimentarse de su horror. No voy a dejar que consumes a mi hija Ana, escúchame. Te hallarás. Regresa a mí, gritó, aunque las palabras sonaban más a una súplica que a una declaración de guerra. Sabía que tenía que ser firme,
pero el miedo le drenaba la voz. Las llamas de las velas empezaron a vibrar violentamente, como si respondieran a su ruego. La sombra grotesca se movió un paso hacia ella, y Camila sintió que el terror la instalaba en una helada impasibilidad. Justo cuando parecía que se desmayaría, una nueva luz emergió del altar, iluminando el rostro de su hija que resplandecía en el brillo. «Ana», exclamó, casi al borde de las lágrimas. La figura de su hija comenzó a cobrar vida, luchando contra las garras de la oscuridad. «Retírense, sombras. No la tocarán». Esta vez, su voz era más fuerte, más decidida. Don Ramón se acercó, la sonrisa en su rostro estaba delegada a un gesto de aliento. «Puedes luchar, pero no lo entenderás. La oscuridad solo es el comienzo. Ella es el puente, Camila. Tu deseo la irá». Luchando contra el miedo, se arrodilló cerca del altar, el pálido brillo del libro iluminando el espacio como un faro en medio de la tormenta. «No voy a dejarte ir», decía, mientras recitaba de memoria lo que había aprendido de su madre al enfrentarse a las fuerzas oscuras. «Te prohíbo que la lleves, sombra inquieta». De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, haciendo que las paredes temblaran. La sombra se contorsionó y retrocedió, como si fuera confrontada por un rayo de luz. Pero el grito no provenía solo de la criatura, sino de muchas voces, tantas almas atrapadas, muriendo por salir a la superficie. Camila sintió que el aire se abrazaba a su garganta, con la desesperación de aquellas almas flotando en sus pensamientos. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? Cada uno de esos lamentos era un grito, un eco de aquellas que en algún momento habían transitado por las mismas puertas. Don Ramón aprovechó la confusión. «Almas errantes. Desean ser liberadas, Camila, y tú puedes hacerlo. Todo lo que necesitas es el sacrificio de tu amor. Entrega a tu hija, y toda esta angustia terminará nunca», gritó en respuesta, volviendo su atención a Ana, cuya figura luchaba por traerse de vuelta. La sombra parecía volverse frenética, girando alrededor de ellas, atrapadas en un frenesí de angustia. Las palabras de su madre resonaron en su mente una vez más. «El amor puede romper cadenas, puede vencer a la oscuridad». Y fue allí en donde encontró su fuerza. Una luz se desbordó desde su pecho, y su voz, poderosa y resuelta, resonó por toda la iglesia. «Amor. Por el amor de todas las almas perdidas. Devuelvan a Ana». Las sombras se detuvieron abruptamente, temerosas de su fervor. La figura grotesca retrocedió, y unas luces comenzaron a surgir desde el suelo, iluminando confinamientos invisibles, pero justo cuando Camila creyó que podría ganar la batalla, un grito distinto emergió de la multitud de voces. «¿Tú crees que el amor bastará?». Olvídalo. La risa de don Ramón se retorció en el aire, pero esta vez el sonido no era de alegría, era de un pavor que encoge el alma. «Lo que has comenzado no tiene retorno, Camila. La oscuridad te ha marcado». Las luces fueron apagándose, y la angustia de su hija resonó con más fuerza. En el instante de revelación, la sombra avanzó de nuevo, ahogando la luz y arrojando a Camila en una espiral de desolación, mientras la iglesia se hundía en la negrura una vez más. Solo el eco retumbante de un secreto sin tiempo la envolvía, un secreto que perduraba en las penumbras de su alma. ¿Qué sucederá cuando la oscuridad finalmente reclame a los desamparados? La risa de don Ramón llenó la iglesia, un eco sin fin que prometía mucho más terror por venir. Las preguntas atormentaban a Camila mientras venía así con el estremecedor pensamiento: ¿sería ella y su hija solo un sacrificio más en la sed de la oscuridad? El silencio era ensordecedor. Camila respiraba con dificultad, sintiendo cómo la oscuridad la abrazaba. Estaba atrapada en un laberinto donde sus miedos se volvían reales. A su alrededor, el eco de las voces aún resonaba, cada lamento era una punzada en su corazón. De repente, las llamas de las velas, que habían titilado cordiales en el momento de su desafío, comenzaron a extinguirse una a una, como si el miedo que la dominaba robara su luz. Ana volvió a murmurar, buscando desesperadamente la imagen de su hija entre las sombras que amenazaban con tragarla por completo. Los murmullos de don Ramón se convirtieron en un susurro continuo, una melodía aterradora que la envolvía. «Nadie puede escapar de esto. Has abierto la puerta a lo que no puedes entender.
La oscuridad decidirá lo que eres tú. Su risa retumbaba cada vez más fuerte, devorando el aire fresco que Camila intentaba apoderarse. Basta, rugió, una vez más. Su voz, apretada en el nudo de su garganta, parecía romper las cadenas que la mantenían atada al miedo. En su interior, una chispa de determinación renacía como una pequeña hoguera en la tormenta. Su madre le había enseñado que incluso en los momentos más oscuros, el amor podía ser su arma. Las sombras, en un abrazo helado, intentaron arrastrar su voluntad, haciéndola dudar, haciéndola preguntarse si realmente podría luchar contra la oscuridad. No, se dijo a sí misma. Si el amor puede romper cadenas, entonces lucharé. No solo por Ana. Lo haré por todos esos que gritan en el vacío. Mientras se mantenía firme, la sombra grotesca se agachó y tomó una forma más definida, haciendo que el aire se volviera espeso. Los ojos del monstruo, una mezcla de desesperación y agonía, parecían carcomer su alma. Y en ese intersticio de horror, vio las figuras de aquellas almas que don Ramón había mencionado, flotando detrás de la sombra, atadas a ella. Cada una era un reflejo de terror, sus rostros, marcados por años de sufrimiento, clamaban a Camila. Las almas atrapadas están sufriendo, gritó, con lágrimas en los ojos. No permitiré que tú, ser de oscuridad, las retengas más. Las liberaré. Con esas palabras, un torrente de energía comenzó a surgir de su ser, y las velas parpadearon con fuerza, encendiendo el lugar con un cálido resplandor que llenó el aire de un respiro fresco y cargado de esperanza. Aquella luz impactó a la sombra, obligándola a retroceder, pero no sin dejar un último eco de risa, una advertencia que retumbó con fuerza en las paredes. ¿Crees que puedes salvarla sin costo alguno? La oscuridad pedirá más que solo amor. Tendrá un precio y lo sabrás pronto. Un frío profundo atravesó la conciencia de Camila, como si un manto de hielo la envolviera. El tiempo pareció detenerse mientras buscaba desesperadamente una respuesta, mirando hacia Ana, atrapada en las garras de la oscuridad. Y entonces, un destello en su mente, debo encontrar más, pensó. Estaba convencida de que había algo en ese templo maldito que podría ayudarla a liberar no solo a su hija, sino a las almas que habían estado esperando durante tanto tiempo. Pero el camino hacia la verdad estaba lleno de peligros. ¿Y si esta fue siempre una trampa? Un plan diseñado para arrastrarnos a la negrura, reflexionó en voz baja. Pero no tenía tiempo para dudar. Cada segundo contaba, y la figura monstruosa parecía reagruparse, atrayendo la oscuridad más cerca, lista para devorar su esperanza. Camila cerró los ojos, tratando de recordar el ritual de su madre, sus palabras sagradas. Era un juego de sombras, un despliegue de fuerzas antagónicas. Una lucha entre el deseo y la pérdida. Sin embargo, necesitaba descubrir cómo retratar esa vulnerabilidad y convertirla en fortaleza. Un susurro en su mente: busca entre las sombras, la respuesta está allí. Camila. Mientras el eco de su nombre resonaba en sus oídos, la oscuridad comenzó a moverse como un océano agitado, listo para aplastarla. Las paredes de la iglesia parecían cerrarse, y el aire se tornó pesado como si cada alma perdona la esperara a dar el paso definitivo hacia la luz o ser tragada por un abismo eterno. ¿Qué será lo que hallarás en el corazón mismo de la oscuridad? Resonó la voz una vez más, provocando un nuevo escalofrío en su espina. Se sentía atrapada en un laberinto de rencor y desesperación. El momento de actuar estaba cerca, pero la pregunta persistía: ¿podrá el amor conquistar este oscuro destino o, por el contrario, se convertirá en su esclava para siempre? Camila sintió el sudor deslizarse por su frente mientras unas temblorosas manos buscaban apoyarse en una de las frías paredes de la iglesia. La tenue luz que apenas quedaba no era suficiente para ahuyentar la creciente oscuridad que, como un monstruo al acecho, parecía devorar cada atisbo de esperanza. En su pecho, el latido de su corazón resonaba como un tambor en el silencio opresivo. Con un profundo suspiro de determinación, abrió nuevamente los ojos. Las figuras etéreas que flotaban tras la sombra eran rostros que conocía, vivencias que compartía. Necesitaba encontrar el lugar donde su madre había realizado antiguas ceremonias. Algo dentro de ella, quizás el instinto materno, la guiaba aún en medio del horror. ¿Dónde está?, murmuró, sintiendo que el eco de su voz se perdía en el aire pesado. Las sombras se retorcían a su alrededor,
pulsando como un corazón oscuro. Camila dio un paso, después otro, acercándose al altar desmoronado donde su madre le había contado historias de luz y sombras. A medida que avanzaba, cada paso producía un murmullo en las paredes, como si la iglesia misma estuviera al tanto de su búsqueda. ¿Separar el amor de la oscuridad?, se preguntó, arrugando el ceño. Soy una madre. El amor es todo lo que tengo. Las llamas de las velas apagadas comenzaron a parpadear una vez más, como si respondieran a su resolución. Eso es, continuó, esto es lo que necesito desesperada. Palpó el altar, su piel fría al tocar la madera rota, buscando cualquier indicio de lo que pudiera ser el objeto que deseaba encontrar. Sus dedos comenzaron a seguir un patrón, años de historias giraban en su mente, cuando, de repente, encontró una pequeña caja tallada con símbolos. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, un pequeño relicario brillaba débilmente. Al tocarlo, imágenes de su madre y ella risueñas inundaron su mente, sabiendo que lo había encontrado. Era un amuleto cargado de energía, de amor por aquellos que habían sido olvidados por la oscuridad. Tu luz, susurró, cerrando los ojos. La necesidad de amor es más poderosa que la oscuridad. Cuando el amuleto entró en contacto con su pecho, una fuerte vibración recorrió su ser. Se volvió hacia la sombra grotesca, ahora acercándose con una furia renovada, sus ojos brillaban con un hambre insaciable mientras soltaba un susurro tenebroso. ¿Crees que un simple amuleto podrá detenerme? Eres una necia. Te enfrentaré, gritó Camila, levantando el relicario con determinación. La luz del objeto comenzó a expandirse, empujando a la sombra hacia atrás, iluminando las caras de las almas atrapadas que comenzaron a manifestarse con claridad. Eran rostros de dolor, pero también de esperanza. Camila sintió que era su momento, mientras la luz crecía, notó que el eco de los gritos y lamentos se tornaba en murmullos de aliento. Algo en su interior comenzó a resquebrajarse, una unión con las almas a su alrededor. No más, pronunció, con voz firme. Suficiente es suficiente. Cada una de estas almas merece paz. La sombra retrocedió, sus ojos mezclados entre el enfado y la duda. Pero el terror se apoderó de su cuerpo cuando, de repente, algo cambió en el aire. Una presión mayor comenzó a acumularse, hundiendo a Camila en la duda. La voz de don Ramón resonó nuevamente, más fuerte, casi burlándose, ¿y piensas que solo amor es suficiente? Hay un precio que pagar y lo sabrás, lo verás. La luz del relicario comenzó a parpadear, y un frío intenso la envolvió. Camila apretó los dientes, llenándose de convicción. No esperaba que todo fuera fácil, sintió como el suelo vibraba a sus pies, como si la propia iglesia temblara ante la fuerza de la sombra que trepaba. La verdadera lucha era apenas el principio. ¿Qué precio? Susurró, mientras una vislumbre de terror la acompaña, ¿a qué me veré obligada a renunciar? En ese momento, vislumbró una sombra más oscura que la anterior, un eco del futuro que ella misma podría estar creando, con un costo que aún no entendía. La pregunta flotó en el aire, ¿está el amor siempre dispuesto a pagar el precio del sacrificio? La sombra se retorcía frente a ella, como un depredador que acechaba a su presa. Camila sintió el frío del relicario en su pecho, pero su luz parecía titubear, atrapada entre la desesperación y la determinación. ¿Qué precio? Susurró nuevamente, con el aliento entrecortado. Las palabras de don Ramón resonaban en su mente, como un eco pesado. No puedo perderlo todo, no a mi hijo. La reacción de la sombra fue inmediata. Un grito escalofriante surgió de su ser, reverberando en cada rincón de la antigua iglesia. Las paredes parecieron temblar, y el aire se llenó de un hedor a moho y desesperación. Las almas atrapadas se agitaron, sus rostros pálidos mirándola con súplica, pero también con una advertencia silenciosa. Tu amor te guiará al abismo, gorgoteó la sombra, las sombras de su voz se entrelazaban, como serpientes. Las almas perdidas son solo una parte del precio. Camila sintió un escalofrío recorrer su columna. La visión de su hijo, atrapado en la oscuridad sin su amor, la empujó a accionar. Con un grito que resonó en la iglesia, levantó el relicario hacia la sombra, dispuesta a luchar lo que fuera necesario. Las almas merecen paz. No dejaré que les hagas daño.
Su voz, cargada de rabia y determinación, parecía sacudir los cimientos de la iglesia. La luz del relicario brilló intensamente, momentáneamente disipando la oscuridad que la rodeaba. Sin embargo, la sombra se reagrupó, lanzándose hacia ella con una velocidad aterradora. Tu amor no es suficiente, Camila, gritó, la sombra amplificándose a su alrededor. ¿Vas a sacrificar lo que más amas? ¿Eso es tu precio? Sin respuesta, Camila sintió como si el mundo a su alrededor girara. La presión aumentaba, aplastando su aliento. Cerró los ojos, intentando aferrarse a la luz del relicario, sintiendo el latido de su propio corazón. En ese caos de emociones, unas palabras brotaron de su interior. ¿Qué debo hacer?, imploró, dejando que su vulnerabilidad saliera a la superficie. ¿Qué debe dar una madre para salvar a su hijo? En ese instante, algo cambió. Las almas atrapadas comenzaron a brillar, un destello de la esperanza que su madre siempre había mencionado. Camila sintió que su amor se transformaba en una energía palpable, pero al mismo tiempo, una sombra más profunda comenzó a tomar forma detrás de ella. Una figura familiar, vestida con ropas viejas y una sonrisa enigmática. Mamá, la voz de Camila se quebró al reconocerla. Su madre, envuelta en sombras, parecía un reflejo de lo que había sido. ¿Por qué? No huyas, hija, respondió su madre, el eco de su voz vibrando en cada fibra de su ser. Tienes el poder, pero debes estar lista para sacrificar algo valioso. Las paredes de la iglesia comenzaron a crujir, el viento helado susurraba secretos visibles e invisibles. La sombra mayor se acercó más, arremetiendo con su oscuridad densa. La figura de su madre se desvanecía poco a poco, y entre angustia, deseo y dolor, Camila enfrentó la realidad. No sé si puedo, confesó, con las lágrimas rodando por su rostro. En ese momento, el relicario chisporroteó en su pecho. ¿Dibujar la línea entre el amor y el sacrificio? Las palabras eran tanto una advertencia como un guiño. La sombra estaba sobre ella, dispuesta a reclamar lo que le pertenecía, y su madre se desvanecía lentamente en el aire. Mamá, no. Al instante, una luz ardiente brotó del relicario, iluminando la iglesia con una intensidad que jamás había imaginado. Pero aquella luz no era solo amor, también era dolor, dejándose caer como un peso sobre su pecho. Las almas comenzaron a alzarse en un grito colectivo de liberación. Y entonces comprendió. Con el agua de los recuerdos en sus ojos, una decisión tomó forma en su corazón: no estoy dispuesta a perderlo todo. Mientras la sombra se abalanzaba, las luces titilaban, y un grito desgarrador resonó, como las campanas de la iglesia anunciando la catástrofe. Aquel momento de revelación era solo el inicio. Un nuevo eco emergió del fondo de la oscuridad, una figura aún más temible que la anterior comenzó a acercarse. Aquella sombra era imponente, y su risa resonante hizo que lo más profundo de su ser temblara. Camila captó la advertencia en sus ojos, una mezcla de temor y desafío. ¿Qué es eso?, exclamó en shock. Las sombras se agitaron a su alrededor, mientras el terror la alcanzaba lentamente. ¿Qué más les esperaba en ese lugar maldito? A medida que una nueva oscuridad llenaba el aire, supo que ante ella había un nuevo adversario, uno que podría desatar terror aún más profundo que el vacío en su corazón. ¿Estás lista para el verdadero precio?, se burló una voz desde las sombras. El aire se tornó denso, su olor ácido y putrefacto llenando los pulmones de Camila, dificultando su respiración. Aquel eco de risa deslumbrante reverberaba en cada rincón de la iglesia, como un canto macabro que desafió su sentido de la realidad. La figura ante ella era más que una sombra, era una manifestación del miedo profundo, de los secretos oscuros que habían estado escondidos debajo de la superficie. ¿Quién eres?, preguntó, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Un escalofrío surcó su piel, mientras sus manos se aferraban al relicario como si fuera su último ancla en el mundo. Las almas perdidas estaban en la penumbra, deslizándose en la niebla, sus ojos vacíos observaban con desesperación. Soy el eco de tus peores miedos, la culpa de tus decisiones, respondió la sombra, ahora tomando forma, sus ojos resplandecían con un brillo rojo intenso, como dos brasas encendidas bajo un oscuro manto. Y he venido a cobrar lo que es mío. El aliento de Camila se detuvo.
No podía ser. ¿Era esta sombra la razón de las desapariciones en el pueblo? ¿Era la que había llevado a su hijo, a sus seres queridos, al abismo de lo perdido? Su corazón latía con fuerza, y una oleada de rabia la inundó. No podía dejar que eso sucediera. «No me llevarás a él», gritó, sintiendo que la furia brotaba como lava en su interior. Con cada palabra, la luz del relicario parecía cobrar más fuerza. Los rostros de las almas se iluminaron una vez más, como un resplandor de esperanza que rodeaba a la madre en su desesperación. «¿Crees que puedes enfrentarme con esa chispa de amor?», carcajeó la sombra, retorciéndose, como si la idea misma fuera ridícula. «El amor es un arma de doble filo, Camila. Te dará fuerza, sí, pero también te abrirá al sufrimiento más profundo». En ese instante, recordó la visión de su madre, la figura desvanecida que había visto antes. Las palabras resonaban en su mente: «Debes estar lista para sacrificar algo valioso». ¿Cuál sería el precio? ¿Su hijo, su vida, su alma? La idea misma la hacía temblar. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó, sabiendo que debía tomar una decisión. La sombra sonrió, esta vez con una expresión que revelaba un conocimiento inimaginable. «Tu voluntad de sacrificar. Tu amor debe ser verdadero, puro, y debe ser alimentado por el dolor», dijo, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, formando imágenes desgarradoras de su pasado. La figura de su madre, la risa de su niño, las risas en la plaza del pueblo, todo atrapado en la neblina oscura, como recuerdos que se negaban a morir. «Basta», rugió Camila. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran solo de dolor, también eran de determinación. Con un grito que retumbó por toda la iglesia, levantó el relicario, su brillo cortando la oscuridad como un faro en la tormenta. «Liberaré a todas las almas. No dejaré que sufras más», proclamó, su voz resonando como un desafío. La sombra se encogió por la luz del relicario, pero no se detuvo. Se precipitaría sobre ella, deseosa de devorar su dulzura. La iglesia tembló, el suelo bajo sus pies vibraba, haciéndose eco del conflicto titánico entre amor y desesperación. Un estallido de luz ensordecedor surgió del relicario, un cálido abrazo que cubría a Camila, pero la sombra retrocedió, con una ferocidad casi palpable en su ira. «¿Crees que eso es suficiente?», preguntó, su voz ahora un susurro lleno de terror. «La oscuridad es insaciable». Fue entonces que, en un giro inesperado, la figura de su madre volvió. Con ojos llenos de amor y comprensión, persiguió las sombras, y por un breve momento, Camila sintió que la luz de su amor verdaderamente podría cambiarlo todo. «Debes elegir, hija, ¿estás dispuesta a perder lo que más amas por los que han caído? ¿Eres capaz de sacrificar tu felicidad para salvarlos?». La sombra se reagrupó, fortalecida por el dilema que enfrentaba, tomando forma como un monstruo aún más temible. Camila sintió como su corazón se desgarraba. Sus manos temblaban, y la luz titilante del relicario comenzaba a palidecer. La oscuridad se arremolinó, amenazando con engullirla todo. «¿Qué harás, Camila? Elige», resonó una voz desde el abismo. Todo dependía de la decisión que tomara. La respuesta estaba a un aliento de distancia, y el terror acechaba, dispuesto a devorarla. Mientras la sombra barría a su alrededor, había una sola pregunta que la desgarraba: estaba lista para afrontar el verdadero precio del amor, pero justo cuando estaba a punto de decidir, un grito ahogado resonó en la oscuridad. «Mamá, ayúdame». La voz de su hijo, un eco de su desesperación, cortó como un cuchillo. ¿Podría perderlo todo por un amor que se desvanecía? La sombra se reía, sabiendo que estaba al borde del precipicio. El silencio se llenó de tensión, cada latido de Camila reverberando en sus oídos como un tambor. La risa de la sombra resonaba a su alrededor, como si disfrutara del tormento que estaba causando. La súplica de su hijo actuó como un eco distorsionado en la oscuridad, cortando su mente con la urgencia de un grito que debe ser atendido. «¿Por qué no te decides ya?», se burló la sombra, acercándose lentamente, sus ojos rojos centelleando con una luz ominosa. «Mira lo que has hecho. Este es tu legado, Camila. La tristeza y el dolor recorren cada rincón de tu vida.
¿Qué valor tiene tu amor si no estás dispuesta a sacrificarlo? El relicario comenzó a ponerse frío en sus manos, como si la luz que antes emanaba se estuviera apagando. Sus pensamientos se desdibujaron mientras recordaba las risas de su niño, los días felices que hubo antes de la tragedia. La imagen de su madre apareció en su mente, probablemente observando desde otra dimensión, llena de orgullo pero también de pena. ¿Estaría decepcionada de ella, de su incapacidad para tomar una decisión? No. No puedo perderlo. Gritó Camila, su voz un grito de desesperación que pareció romper el aire denso que la rodeaba. La sombra se contorsionó de placer, disfrutando de su sufrimiento. Y sin embargo, es lo que estás a punto de hacer, dijo, acercándose aún más, cada palabra envuelta en una oscuridad amenazante. El amor es frágil, como el cristal. Uno solo necesita un golpe preciso y ¡pum! Se hace añicos. Camila sintió las paredes de la iglesia cerrándose a su alrededor. Los recuerdos de su hijo, la luz de su risa, todo ello parecía desvanecerse en un mar de oscuridad. Si me dejas ir, puedo liberarlo. La sombra se detuvo, su voz baja casi un susurro, solo tienes que comprometerte. Debes darme algo de valor a cambio. Lo suficiente para que lo sienta. Quiero tu dolor. Tu sufrimiento es más potente que cualquier amor. Dámelo. No. Camila desenfrenó su rabia. Levantó el relicario con ambas manos, deseando que su luz pudiera ahogar la oscuridad que la envolvía. Liberaré a todos, incluso si eso requiere mi sacrificio. El relicario chisporroteó, emitiendo destellos que luchaban contra las sombras. Pero la figura oscura de la sombra no se inmutó, en su mirada había una comprensión cruel, como si supiera que el sacrificio de Camila jamás podría igualar su vacío insaciable. Fue en ese instante que el templo tembló, las paredes resonaron con un eco antiguo, y el aire se llenó con un susurro que parecía venir desde el mismo corazón de la tierra. Camila, la voz de su madre ahora flotaba entre las sombras. Confía en lo que sientes. No dejes que el miedo decida por ti. Su mente se inundó de imágenes, la sonrisa de su niño, alegría en la plaza, lujos que la vida le había ofrecido a cambio de dolor. ¿Era posible que el sacrificio que la sombra demandaba la llevara a la salvación? Elige, Camila. El grito de su madre se hizo más insistente. El futuro de los que amas está en juego. Elige antes de que sea demasiado tarde. Sin más tiempo para pensar, el horror amenazaba con consumirla por completo. La sombra, ahora en su forma más grotesca, se abalanzó hacia ella, como un depredador banqueteando en su terror. El relicario tembló, y su luz comenzó a desvanecerse aún más. Con un último susurro de aliento, la sombra se regocijó, pronto sabrás qué significa perderlo todo. Y en un súbito estallido de oscuridad profunda, la sombra se detuvo, como si el tiempo mismo hubiera retrocedido. Camila, ahora al borde del abismo, enfrentó el trueque más horrible, ¿lo entregaría todo a cambio de una esperanza tenue? Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sentía el peso de la oscuridad a su alrededor. Justo cuando estaba a punto de entregar su decisión, el templo vibró una vez más. Mamá, resonó la voz de su hijo, ahora más clara. ¿Qué harás, Camila? La oscuridad no espera a nadie, su elección estaba pendiente de un hilo. Y ella sabía que lo que decidiera podría abrir un pacto que cambiaría su vida para siempre. La sombra aguardaba. Ansiosa ante un trato que se avecinaba, estaba lista para lanzarse a la oscuridad o abrazar la luz de su amor. La pregunta le carcomía el alma. ¿Podría la luz vencer a la sombra, o la sombra consumiría incluso las últimas esperanzas? La decisión le abría un abismo más profundo que el mismo terror. Camila sintió que el tiempo se estiraba, como un elástico al borde de romperse. La voz de su hijo resonaba en su mente mientras la sombra se reía suavemente, disfrutando de su angustia. El relicario, que una vez había brillado con tanto ímpetu, se sentía ahora como un peso muerto en sus manos. La risa de la sombra se convertía en un eco constante, un recordatorio del horror que la rodeaba. ¿Qué harás, Camila? La sombra acarició con sus palabras su mente, buscando fisuras en su determinación. ¿Te arriesgarás a perderlo todo por un amor que ya ha sido consumido por el dolor?
Decide, y que tu elección resuene en el aire helado de esta noche. Las imágenes de su hijo llenaban sus pensamientos. Su risa, su calidez, la manera en que iluminaba hasta los días más oscuros. Sin embargo, la sombra tenía razón, el dolor que había experimentado era profundo, casi inenarrable. Ella había sido marcada por la tragedia, un legado de tristeza en el que siempre caería. Pero, ¿podría realmente permitir que todo terminara así? «Cállate», gritó, y su voz reverberó en las frías paredes de la iglesia. La sombra retrocedió, sorprendida por la furia que había brotado de su desespero. «No dejaré que me manipules. Mi amor por él supera cualquier sufrimiento que tú puedas ofrecerme». Con un gesto rápido, apretó el relicario contra su pecho. La luz titiló débilmente, pero aún quedaba un brillo de esperanza allí. La sombra frunció el ceño, destellando de rabia. ¿Crees que una trampa construida de ilusiones puede derrotar al abismo? Tus sentimientos son un juego ridículo ante la eternidad. Camila sabía que estaba corriendo contra el tiempo. La voz de su madre seguía resonando, como un mantra alentador. Confía en lo que sientes. La verdad está escrita en tu corazón. La iglesia comenzó a temblar otra vez, como si la lucha entre la luz y la oscuridad desencadenara fuerzas antiguas. Un viento gélido barrió la estancia, y unas sombras parecían cobrar vida, danzando en las esquinas, como si quisieran advertirle sobre el peligro. «Si me das tu dolor, te lo devolveré multiplicado por 1000». La sombra se acercó, su aliento gélido erizándole los vellos de la nuca a Camila. «Tu hijo será liberado, y tu sufrimiento será eterno en un lugar donde él jamás te alcanzará. Estoy dispuesto a hacerte el trato». Camila sintió que su corazón se desbordaba de miedo. ¿Lo haría?, se preguntaba. ¿Sería capaz de sacrificar su amor para liberar a su hijo? Con cada segundo que pasaba, la tensión en la atmósfera aumentaba. Pero, aún así, la imagen de su niño sonriendo la mantenía firme. «No. No haré un pacto contigo». La decisión brotó de su interior con una fuerza renovada. El amor no es un precio a pagar. Es un motor que me da fuerza. La sombra soltó una risa estridente y profunda, como si su propia negación fuese una mera broma. «Has elegido mal, Camila. Ahora verás cuál es el verdadero significado de perderlo todo». La iglesia se oscureció, y un parpadeo de luces rompió el silencio sepulcral. Un grito distante resonó, un lamento desgarrador que parecía provenir de los confines más oscuros del templo. Camila se congeló. «Mamá», volvió a gritar la voz de su hijo, más allá de las sombras. El terror invadió su pecho. 3, tal vez 4 ecos resonaron, y el pánico se apoderó de ella. La sombra había hecho algo, había abierto alguna puerta que no debía ser abierta. Entonces, como un rayo surgiendo de la nada, la luz del relicario comenzó a brillar intensamente, como si la luz del amor y la esperanza lucharan contra el terror que la envolvía. Camila sintió una conexión profunda con el relicario, como si una fuerza ancestral la impulsara a comprender la verdad detrás de su poder, pero en ese momento, una mano fría emergió de las sombras, envuelta en oscuridad, tratando de atraparla. «Esto apenas comienza», murmuró la sombra, mientras las paredes de la iglesia empezaban a cerrarse, y el aire se volvía pesado y tenso, como si el miedo quisiera arrastrarla. Desesperada, Camila se aferró al relicario, sintiendo que el sudor perla su frente. «¿Puedo usar esta luz para enfrentar la sombra?», se preguntaba, mientras el eco de la voz de su hijo se desvanecía lentamente, y la oscuridad parecía reclamar su historia. En la penumbra, el tiempo se alargaba. Sabía que debía actuar antes de que el terror la dominara. ¿Qué sacrificio estaba dispuesta a hacer ahora por el amor de su hijo? ¿Se convertiría en la luz que desterraría la oscuridad, o sucumbiría al abismo del desespero? Con el corazón latiendo descontroladamente, Camila buscó la respuesta en ese relicario repleto de secretos y supo que la respuesta podría cambiarlo todo. Pero, ¿estaba lista para desentrañar lo que la luz realmente conllevaba? La oscuridad había reclamado casi por completo la iglesia, el aire espeso presionaba sobre el pecho de Camila. Su entorno era un abismo de sombras danzantes, mientras el relicario latía débilmente contra su corazón. Cada latido parecía un recordatorio del amor que debía proteger y de la angustia que enfrentaba.
Entonces, sintió que la luz del relicario comenzaba a intensificarse. Un fugaz resplandor resaltó en el interior del templo, despertando un eco de esperanza en su pecho. En esa luz, vio de nuevo los rostros de las almas atrapadas, sus miradas llenas de dolor, pero también de anhelo. Ellos, necesitan ser liberados, pensó con determinación. La sombra, ahora más imponente, se retorcía en la penumbra. ¿Qué harás, Camila? ¿Vas a enfrentarte a mí con la chispa de un relicario? La voz era un susurro helado, pero el desafío resonó en su interior como un tambor. No soy solo una madre. Soy el amor que resuena en cada corazón que ha sido herido por ti. Su voz era firme, y aunque las palabras le costaron, encontró en su interior la fuerza para luchar. Te arrepentirás de tu elección, dijo la sombra mientras avanzaba con movimientos serpentinos, pero Camila no retrocedió. Con la luz comenzando a brillar como un sol en medio de la tormenta, Camila levantó el relicario. Al hacerlo, sintió un torrente de energía recorriendo su cuerpo, un susurro que decía, confía en lo que sientes. Sin dudar, pronunció las palabras que habían brotado de su amor, palabras de rescate, de redención. Por el amor que siento, liberaré todas las almas atrapadas en este tormento. La luz del relicario estalló como un relámpago, envolviendo la iglesia en un brillo cálido y poderoso que empezó a deshacer las sombras, rompiendo las cadenas que habían mantenido en cautiverio a las almas. No, no, gritó la sombra, una mezcla de ira y desesperación en su voz. Con un movimiento violento, intentó aferrarse a la luz, pero cada intento solo la debilitaba más. Camila, sintiendo la conexión con todas las almas, se llenó de valor. No más. Nunca más permitiré que te alimentes de la desesperanza. La luz emanó con más fuerza, empujando a la sombra hacia atrás, revelando poco a poco a las figuras que habían clamado por ayuda durante tanto tiempo. Aquellas almas, una tras otra, comenzaron a manifestarse con un brillo resplandor. Sus ojos, antes vacíos, ahora mostraban un destello de gratitud mientras se unían a la luz, elevándose libres del tormento. La sombra chilló, retorciéndose en una danza desesperada. No puedes hacer esto. No puedes expulsarme de aquí. Este lugar es mío. Pero Camila no aflojó su agarre sobre el relicario, entendía que el amor era un poder formidable, capaz de desvanecer la más oscura de las sombras. Tu tiempo ha terminado, exclamó, y la luz se expandió como una ola brillante, rompiendo el último vestigio de oscuridad. La iglesia tembló con una explosión de energía radiante, mientras las sombras se disipaban, dejando detrás solo susurros lejanos que se desvanecían en el viento. Con cada palabra que pronunciaba, Camila sentía cómo se conectaba más con su amor por Ana, y por todas las almas que había liberado. La luz se intensificó una vez más, centelleando como un faro de esperanza y sanación. La sombra, ahora sin el poder que una vez dominó la iglesia, se desvaneció en un grito de desesperación, y con ella, se llevaban las últimas brisnas de terror. Camila respiró hondo, el aire fresco le llenó los pulmones. A su alrededor, las almas liberadas se alzaban, danzando en un torbellino de luz, susurrando palabras de agradecimiento. Ella había logrado hacer lo imposible, vencer la oscuridad con amor. El silencio se siente en la iglesia, donde los ecos de sufrimiento habían sido reemplazados por un canto de alegría. Era un lugar de luz, pura y renovadora. Mientras las almas desaparecían en un destello de luz, lo último que hicieron fue girar hacia Camila, ofreciéndole una sonrisa que resonaba con paz. Ana, gritó, sintiendo una mezcla de alivio y anhelo. No podía dejar que su hija estuviera atrapada en la oscuridad, su corazón latía con fuerza, y rápidamente salió hacia el pasillo. Allí, entre los destellos de luz, vio la figura de su hija. Ana apareció, vibrante y llena de vida, sus ojos brillaban con un amor que atravesaba la oscuridad. «Mamá», exclamó Ana, corriendo hacia ella. Camila la abrazó con fuerza, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. La calidez y el amor revividos que compartían desbordaban en aquel abrazo. «No me dejarás nunca, ¿verdad?», dijo Ana, con un brillo con el que la madre había soñado. «Nunca, jamás». «Siempre estaré contigo», respondió Camila, su voz temblando de emoción.
La luz del relicario comenzó a extinguirse lentamente, pero en su interior había una llama encendida que nunca podría apagarse, el amor que había triunfado sobre la oscuridad. Mientras se alejaban de aquel antiguo lugar, las campanas de la iglesia sonaron, y en su corazón, sufrió el eco del sacrificio que había realizado. Aquella noche se había convertido en un símbolo de su valentía y de la lucha continua por la esperanza y la unión. Camila se detuvo un momento y volvió la mirada hacia la iglesia, allí donde había enfrentado sus peores miedos y había encontrado la fuerza que nunca supo que tenía. Era un adiós al pasado y un nuevo comienzo. La oscuridad había sido desterrada, y la verdadera historia de amor resplandece en su corazón y ahora, solo queda un mensaje para ti. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundamos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión porque esto es más que solo una historia, es una travesía hacia el valor y el amor. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad.